Es difícil resumir en tan poco tiempo una historia de 90 años. La comunicación pública en Brasil comenzó hace 90 años a partir de un radio que fue la primera radio de Brasil, la Radio Sociedad de Río de Janeiro, que inició como una radio pública porque fue la Academia de Ciencias de Brasil la que hizo una cotización con los asociados y crearon una sociedad para mantener una radio. Así la comunicación comenzó pública, la radiodifusión comenzó como algo público. Pero el financiamiento en forma de la participación de los socios en el financiamiento de la radio, duró apenas 13 años. 13 años después, en 1936, la radio se obligó a entregar la radio al Ministerio de la Educación, que se transformó en la Radio MEC, que existe actualmente, pero que llegó a ser una emisora estatal con los valores de creación para promover la educación y la cultura. También en 1936 se crea la primera gran radio estatal de Brasil, la Radio Nacional, que fue una radio que hizo una integración nacional del país, era el instrumento de comunicación más importante en su época, en un momento en el que Brasil pasaba por una dictadura, en este caso civil y no militar, pero también dictadura, y era el instrumento de comunicación del gobierno con la sociedad. Solo que este financiamiento se pensó por completo como una radio comercial y entonces se permite la propaganda y toda la programación lo financian los productos de consumo. El noticiero se llamaba Reportero ESO, que era la gran empresa de petróleos norteamericana que financiaba las noticias. Los programas tenían el nombre de jabones, Palmolive, o de cigarros, o de bebidas. La propia comunicación estatal en la época de oro del radio inspira todo el modelo de negocios en Brasil para el financiamiento de la radiodifusión. En primer lugar de la radio en todo el país y después de la televisión, porque este financiamiento en este modelo de negocios pasa a la creación de la televisión y en Brasil se crea la televisión diferente de cómo se creó en Europa, que comienza como el espíritu de un servicio público, primero como monopolio estatal y después poco a poco pasando a la iniciativa privada varias décadas después. En Brasil existe un monopolio, pero es un monopolio privado. La primera televisión de Brasil, TV Tupi, de Canal 4, São Paulo, ya surge con el modelo de financiamiento de las radios y el mayor grupo de comunicación del país en la época, los diarios asociados que tenían los grandes periódicos del país, las principales transmisoras de radio y canales de televisión de todo el país. Este modelo duró hasta la dictadura. Después de la dictadura militar, tenemos un crecimiento de organizaciones como Globo, TV Globo, y la caída de los diarios asociados como gran grupo de comunicación en el país. Solo cambió la propiedad, pero el monopolio de las comunicaciones siguió igual. Y la televisión pública comienza al final de los años 60 con la primera televisión universitaria, un ejemplo de televisión pública, la televisión universitaria de Pernambuco, en Recife, al noreste del país, y después otras experiencias de televisoras universitarias y después la primera experiencia efectiva de televisión pública, TV Cultura de São Paulo del 69, que incluso era una televisión del grupo Diarios Asociados que pasó al gobierno del estado de São Paulo y que en plena dictadura militar hizo un periodismo de tipo público que llevó incluso a su director de periodismo a la cárcel y a ser asesinado en las dependencias de los mecanismos militares de represión, y este asesinato terminó en una conmoción pública que inició un proceso de apertura y democratización en el país. Con la redemocratización del país, nuestra Constitución previó un capítulo de comunicación social con algunos principios y previendo la complementariedad
entre los sistemas públicos, privados y estatales de comunicación. Un servicio complementario que, como se dijo aquí en el inicio, el público tiene un sentido distinto de lo estatal y de lo privado. Ve a los espectadores como consumidores de conocimiento y no como consumidores de productos o consumidores de ideas que provienen de los gobiernos actuales. Y tan solo 20 años después, 19 en realidad, después de promulgada nuestra Constitución con este dispositivo, con este mecanismo, existe una ley para reglamentar la televisión pública previendo la creación de la empresa Brasil de Comunicación, que es una ley del 2007 que creó a la empresa, y a partir de ese momento llegamos a tener una empresa para a nivel nacional desarrollar la comunicación pública, una empresa con canal de televisión, con diversas emisoras de radio y con agencias de noticias que conforman una red, en el caso de la televisión, una red nacional con sociedades, con televisoras estatales y locales, conformando una red de 44 socios que está presente en prácticamente todos los estados de Brasil, una tercera parte de las ciudades y llegando a 60% de la población, con todas las dificultades que tenemos de recursos y de equipo más moderno para competir con las empresas comerciales